Gracias por permitirnos entrar en su hogar, su trabajo o donde quiera que nos esté viendo. Queremos pedirle que por favor comparta nuestra página de Facebook, que también sugiera a sus amigos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. A continuación, yo explicaré cómo hacerlo. Le invitamos que en Facebook nos siga dándole al botón de me gusta para que cuando nosotros iniciemos transmisión pueda llegarle una notificación y así usted esté enterado de cada una de las transmisiones que estaremos realizando en vivo. Si su plataforma favorita es YouTube, búsquenos como Reflexionemos con el Pastor Ricardo López, dele clic al botón de suscribirse, active la campanita para las notificaciones, así cuando iniciemos transmisión usted estará enterado. También cuando subamos nuevos videos, también le caerá una notificación. Una vez más, gracias y a continuación los dejamos con el anfitrión de este programa, el pastor Ricardo López. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Bendito sea el santo nombre de Jesucristo que nos concede una vez más estar en su programa Reflexionemos. Un programa que tiene como objetivo el que reflexionemos juntos acerca de las bases de nuestra fe. ¿Cuáles son los principios que sí realmente son principios bíblicos y si los estamos viviendo nosotros también? Porque no se trata solo de saber las cosas, sino que es muy importante que examinemos nuestra vida a la luz de estos principios de la palabra de Dios. Recuerde que el tema general que estamos manejando es Jesucristo el más grande. Un saludo a todos los que nos sintonizan en este país, El Salvador, Centroamérica, en cualquier parte de este pequeño país, pequeño geográficamente, pero grande en cuanto al empuje de sus habitantes, El Salvador. Aquí estamos, desde aquí estamos transmitiendo y un saludo para usted que nos sintoniza en Guatemala, Norteamérica, bueno, Centroamérica en general, Suramérica, Europa, Italia, pues a todos, para todos ustedes va nuestro saludo esta mañana. Bendito sea el santo nombre del Señor. Este día tenemos un tema muy especial, un tema precioso que queremos compartir siempre con el ánimo de que aprendamos o recordemos. Aprendamos lo que no sabemos o recordemos lo que ya sabemos. El tema es superando barreras, derrotando las barreras, superando esos obstáculos, esas barreras que en la vida se nos presentan. Es un hecho de que en la vida, tarde o temprano, enfrentamos situaciones que son como obstáculos para hacer tal vez las cosas que queremos hacer, ya sea en lo académico, ya sea en las empresas, ya sea en el plano espiritual. Siempre hay barreras que son como un reto, son como obstáculos que nos impiden avanzar. Al respecto, déjeme decirle esto. Muchas veces uno encuentra costumbres que uno nota que afectan para lo que uno pretende hacer. Es decir, que estamos en una situación de que queremos avanzar, pero hay algo ahí que nos impide y que cuando preguntamos a los demás, ¿por qué aquí todos topan? Los demás dicen, es que no, es que ahí no se puede, no se debe. Y entonces ni modo, no queda más que evitar aquella situación y dejar las cosas como están. Pero déjeme decirle de que no. Jesucristo
vino a romper las barreras. No hay en Cristo Jesús, no hay nada que nos impida avanzar. Ni en una cosa, ni en un área, ni en otra área. No, Señor. En Cristo Jesús dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores. Quiero leer la palabra del Señor en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a meditar desde el versículo 1 al 8. Capítulo 4, versículo 1 al 8. Ahí vamos a meditar. Pero de entrada solo quiero leer la parte, ese versículo tan conocido que de memoria lo podemos citar. Juan capítulo 4, versículo 4, que dice: y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Jesucristo ha estado en Jerusalén, y como mencionábamos hace unos días, Juan destaca en su libro, en este evangelio, destaca la labor de Jesucristo en Jerusalén. A pesar de que el tiempo que dedicó a Jerusalén fue bastante breve, pero en la brevedad de ese tiempo, dentro de la brevedad de ese tiempo, el Señor hizo muchas cosas. Y por eso Juan se enfoca allí, en el ministerio de Jesús en Jerusalén. Pero aquí Juan va a destacar una de esas salidas que el Señor tuvo hacia Galilea. ¿Por qué el Señor se mueve de donde está para irse a la región, para volver a la región de Galilea? Leamos desde el versículo 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Oiga qué tremendo. Jesús nota, entiende que los fariseos han oído decir, no son los fariseos de donde surge este comentario, sino los fariseos oyen decir. ¿De quiénes oyeron? Pues posiblemente de todos los que están a la expectativa, que andan detrás de Jesús desde ya andan siguiendo a Jesús, y entonces ellos notan que Jesús está teniendo más éxito que Juan, lo cual era obvio. Lo explicábamos, que Jesucristo vino a Jesucristo vino a cumplir el ministerio de Juan el Bautista. Jesucristo vino a hacerlo. Y entonces, es decir, Juan el Bautista anunció a Jesucristo, el Mesías. Y entonces llegó el momento en que lo presentó como el Mesías, alguien que había sido esperado por siglos. Entonces la gente comenzó a caminar ya en pos de Jesús. Entonces esto hacía de que, por supuesto, la popularidad de Jesús estaba creciendo. Los mismos discípulos de Juan eran invitados por Juan a que siguieran a Jesús. Entonces eso no era nada nuevo, no era nada extraño, no era un fenómeno. No, las cosas estaban siguiendo el orden natural, voy a decir así, del plan que Dios se había trazado. Que la gente oyera a Jesús, la gente creyera en Jesús. Entonces eso estaba bien. Pero como el Señor sabe que los fariseos todo lo bueno lo trastornan en malo, entonces dice aquí:
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, dice, sino sus discípulos. Entre la gente que se estaba añadiendo al grupo del Señor, los discípulos del Señor, pues muchos fueron llamados al arrepentimiento, se arrepintieron y por lo tanto los bautizaron. Los bautizaron. Entonces, todo está conforme al plan de Dios. Todo está conforme al plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues lo que tenían que hacer es gozarse. Pero no, Jesucristo nota que de los fariseos no puede esperar nada bueno. El Señor lo sabía. Y entonces, por eso, el Señor salió, versículo 3, de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, ahí tenemos la explicación de este movimiento que el Señor hace de Jerusalén hacia Galilea, o de las regiones de Judá hacia Galilea. Entonces, aquí nos encontramos con esta declaración, versículo 4, la cual leía, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Pues déjeme explicarle. En primer lugar, o una de las razones, es que el Señor sabe que su popularidad traerá confrontación con los fariseos y no es el tiempo para eso. Él está apenas comenzando. Entonces él evita una confrontación que ya se ve venir, marchándose a Galilea. Esa es la razón. El Señor evita un problema que siempre se va a dar, pero que se dé en su debido momento. Aquí tenemos ya al Señor dándonos un ejemplo de humildad, un ejemplo de prudencia y, ¿por qué no decirlo también? Un ejemplo de paz, pacífico. No podemos estar discutiendo con las personas de una manera sin sentido. Los creyentes recibimos del Señor este tipo de ejemplo, que procuremos ser personas de paz, pacíficas, pues. Evitemos problemas innecesarios. Sí, porque hay problemas que vamos a tener que enfrentarlos. Pero aquellos que solo son problemas, boberías o situaciones que no van con aquello a lo cual el Señor nos ha llamado a hacer, pues evitémoslas, evitémoslo. El Señor no tiene reparos en decir, bueno, no es momento de estar discutiendo con esta gente. Ya vendrán los días en que lo voy a poner en su lugar. Pero ahorita no. Segundo, Él lo hace también respetando el ministerio de Juan el Bautista. Ejemplo más terrible es. El Señor respeta el ministerio de Juan. Él mismo, como Dios que Él es, ha llamado a Juan a hacer una obra. Y Juan no ha terminado sus días. El ministerio de Juan va a parar el día que le vuelen la cabeza. Mientras viva, el ministerio está presente. Mucha gente habló mal de Juan el Bautista. Fue maltratado, incluso asesinado. Pero Jesucristo lo honra aún de esta manera, apartándose de aquel lugar para que se respete lo que Juan está haciendo. ¿Cuántas personas necesitan aprender esta lección? ¿Cuántas personas necesitan aprender que un ministro es ministro hasta que se muera? Hasta que se muera. Un ministro tiene una labor que hacer hasta que se muera. ¿Por qué? Porque irrevocables son el llamamiento y los dones del Señor. El Señor
nos llama para servirle toda la vida, no por una temporada. Hay de aquellos que, por las razones que sean, dejan de servirle a su Señor, dejan de hacer lo que Dios los puso a hacer. Hay de ellos, porque lo que Dios nos ha puesto a hacer es para toda la vida. Y cuando Dios quiera, nos va a recoger y ahí se acaba el ministerio. Ahí se acaba. El día que el Señor nos traslade a su gloria, ahí se acaba el ministerio. Es la segunda razón por la que el Señor necesita salir de aquel lugar y también irse para Samaria. Tercera razón. Aquí encontramos ya una tercera razón que es igual de importante que las otras dos que ya di. Y es de que Samaria es un lugar despreciado, pero despreciado de una forma tremenda, aunque no única. Fíjese que de Jerusalén a Galilea, la ruta más corta era la ruta de pasar por Samaria. Entonces cualquiera al ver un mapa diría, por esto fue que Jesús, cuando salió de Jerusalén e iba para Galilea, se vino por la ruta más corta, pasando por Samaria. Por eso le era necesario. Ese es ver las cosas de la forma más simplista posible. Sí, cierto, era la ruta más corta, pero mi Señor nunca escatimó esfuerzos. El Señor siempre estuvo dispuesto al sacrificio por llevar su ministerio a las personas de Israel. Él nunca anduvo buscando comodidades. No, a eso me refiero al decir que pensar que porque es la ruta más corta, por eso lo hizo, eso es verlo de la forma más simple. No, hay tres razones, ya mencioné dos, hoy voy con la tercera. Allí, esa era una región despreciada por los israelitas. Por toda la nación era despreciada la región de Samaria. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Déjeme explicarle algo que está en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas. Ahí se nos habla de que llegó el tiempo en que los caldeos, los babilonios, invadieron Israel, conquistaron Judá y a casi toda la población de Judá la exiliaron, dejando solo la clase baja. Fíjese, los caldeos, teniendo sus propias razones, se llevan especialmente jóvenes o personas de mucho desarrollo intelectual. No los asesinaron como hicieron con miles cuando conquistaron, bueno, voy a decir así de una vez, conquistaron Israel. Asesinaron a miles de personas, hombres, mujeres y niños, pero tuvieron el cuidado de proteger, guardar a aquellas personas de Israel que mostraron o que ellos sabían que eran inteligentes, que eran fuertes, que tenían algún punto fuerte que podían allá en Babilonia aprovechar. Sabios los criminales esos. Aleluya. Sabios. Se llevaron muchos jóvenes. De eso da cuenta el libro de Daniel. El asunto es pues que se llevaron una buena cantidad, asesinaron una buena cantidad y dejaron dentro de Israel, dejaron gente de clase baja,
Clase baja me refiero no solo a que eran pobres, sino gente que no mostraba mayores aptitudes. A esos los dejaron ahí. ¿Y por qué los dejaron? Ya se sabe que un lugar que quede totalmente sin habitantes se convierte en guarida de fieras. Entonces, para que las fieras en aquellos lugares no se multiplicaran, entonces los caldeos dejaron gente allí. En el concepto de ellos, la gente más ignorante, más pobre, la que consideraron que no les servían de nada allá en Babilonia, ahí los dejaron. El asunto es que allí en Crónicas se nos narra de que empezaron a llegar personas de otros países, empezaron a llegar a esas tierras que habían quedado casi asoladas y empezaron a habitar la tierra de Israel. Entre ellos, la región esa de la región norte, la región de Samaria. Entonces, esto hizo que entre las personas israelitas que habían quedado allí, estas personas empezaron a interesarse con realizar matrimonios con hombres y mujeres paganos, es decir, extranjeros. Algo que la ley había dicho que no se debía de hacer. Pero la mentalidad es obvia, ¿verdad? De esos israelitas, de esos que aceptaron tener relaciones maritales, ya lo dije, con extranjeros. Ahora, mire qué tremendo es esto, porque aquí tenemos una situación que nos dice algo, que nos enseña algo, y es de que en momentos de apreturas, comúnmente los del pueblo de Dios toman decisiones contrarias a la voluntad de Dios, a la voluntad revelada de Dios. No porque sean ignorantes, no, si conocen la voluntad de Dios, pero piensan o sienten que tienen una necesidad, una excusa para suplir una necesidad. Y entonces hacen eso, que empiezan a formar familia con extranjeros. Y es así como se les llega a llamar incluso samaritanos. Un nombre pues que se convirtió en sinónimo de despreciables. ¿Por qué? Los israelitas se enteraron estando en el exilio y los que se quedaron allí y que permanecieron fieles, no vieron, se enteraron y no vieron con buenos ojos lo que los de Samaria pues habían hecho. Y entonces, desde ese momento, los vieron como a perros, los vieron como a animales, los vieron como lacra, indignos de ser parte del pueblo de Dios. Prácticamente los excomulgaron, los echaron. ¿Por qué? Porque habían transgredido la ley. No sé si le suena algo familiar eso, pero el asunto es que realmente los samaritanos formaron, al verse aislados del resto de los que todavía habían quedado en Israel, entonces ellos sencillamente decidieron tener su propio templo. El templo, además, el templo de Jerusalén había sido destruido. Entonces, en el monte Gerizim, allí levantaron su propio templo ellos. Pero lo grave es, número uno, nadie les dijo que hicieran eso. Número dos,
que ellos comenzaron a hacer una mezcla entre lo que es la fe genuina que Dios les había revelado y una mezcla con, con, con el paganismo. O sea que hicieron de la fe judía, hicieron un sincretismo, mezclaron cosas que sí eran de la ley de Dios con costumbres paganas o normas ya de hombres, de gente pues que normas que no tenían nada que ver, creencias que no tenían nada que ver con el cristianismo, con el judaísmo. El asunto es pues de que eso los hizo más aborrecibles. Y ahora ya no era solo que se habían mezclado con paganos, sino que habían mezclado la fe. Y entonces eso hizo que los israelitas los aborrecieran. Y el asunto se volvió mutuo, que los samaritanos también despreciaron al resto de la población. Entonces ya aquello se volvió algo pues que creció mucho. Los años pasaron y ellos, su relación, su mala relación, iba de mal en peor, iba creciendo. Quiero recordar lo que dije hace un momento. A estas alturas del capítulo 4 de Juan, habían pasado 400 años. Entonces, esa es la razón de fondo de esta frase que está aquí. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Pero por qué? Ya expliqué 3 razones. Pero la tercera es que había enemistad. ¿Cómo es eso? Si había enemistad, ¿por qué Jesús decide, lo toma como una necesidad, pasar por Samaria? ¿Por qué? Quiero decirles que el Señor tomó esa decisión porque Él vio, Él ya sabía, no solo ya como hombre, como Dios habitando entre los hombres, Dios hombre, sino que como Dios que Él es, Él había visto eso por siglos, Dios, que había esa enemistad dentro del mismo pueblo de Dios. Oiga, a estas alturas, yo le digo a un judío, pero si los samaritanos son pueblo de Dios, me apedrean. ¿Por qué? Porque no, para ellos decir que los samaritanos son pueblo de Dios, para los israelitas, eso era una blasfemia, una injuria, un insulto a la fe judía. Pero ahí está el asunto. Que cuando pienso en el pueblo de Dios actual, la iglesia, que está compuesta por gentiles e israelitas, que nos hemos convertido a Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios. No somos 2 pueblos, somos un solo pueblo. Pero óigalo, los que nos hemos convertido a Cristo, formamos el pueblo de Dios. Ya no hay judío ni gentil, dice Pablo. No, ya no hay. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Pero lamentablemente, el espíritu ese que se movió durante tantos siglos en Israel, se ha pasado por estos tiempos. Y dentro del mismo pueblo de Dios, levantamos barreras. Es que aquel no cree como yo creo. Es que aquel es mundano. No, yo con eso no me relaciono. Hasta a ministros se comen, vomitan y se los vuelven a comer. ¿Por qué? Porque esa es una obra satánica. Eso no es celo.
Muchos pretendiendo tener celo de Dios, ni cuenta se han dado. Ni cuenta se han dado que le están haciendo los mandados al diablo, que el Señor lo reprenda a ese. No es cierto que están haciendo la obra de Dios aquellos que dividen, que fraccionan el pueblo del Señor. No es cierto que están haciendo la obra de Dios aquellos que están continuamente señalando que aquellos son aquí, que aquellos son allá. Y por fin que solo ellos son el gran poder de Dios, los grandes santos del Señor. Pobrecitos los tales, ni cuenta se dieron por dónde les entró el diablo, a la mente por lo menos, para caer en semejante situación. El que dividiere el cuerpo de Cristo, Dios va a tratar con él, enseñan las Sagradas Escrituras. El cuerpo de Cristo tiene que mantenerse unido, unido. Somos llamados a ser uno en Cristo. ¿Cómo voy a ser uno? Dicen algunos. ¿Cómo voy a ser uno? Con ese que enseña, con ese otro que enseña diferente doctrina. Yo tengo la sana doctrina. La doctrina puede que sea sana, pero la persona no está tan sana que digamos. Qué terrible que pensamos que Dios va a hacer bando con ellos, cuando Dios en su palabra claramente nos está enseñando lo contrario. Juan se toma el tiempo para hablarnos respecto a esto. Le era necesario pasar por Samaria y luego pasa a narrar lo que sucedió. Dice el versículo número 5. Vino pues a una ciudad de Samaria. Yo me imagino a los pobres discípulos que andaban con el Señor. Yo me imagino cuando ven que Jesús va a pasar por Samaria. Y no solo va de paso, va, apúrense, porque este lugar, esta región es maldita, apúrense. Ush. Así como actúan tantos evangélicos que encuentran a un cristiano, lo pueden ver hasta con Biblia. Pero como no es de su iglesia, ni lo saludan. Hace unos días me pasó, no fue nada nuevo para mí. Encontrar un grupo de hermanitas y yo les saludé, Dios les bendiga. No me contestaron. Y yo solo pasé, dije, bueno, son de aquellos tiempos, de aquellos tiempos, y aún de los tiempos que Pablo menciona, que hay quienes creen tener celo de Dios o celo por Dios, pero sin fundamentos, sin sabiduría, dice Pablo. Hay quienes lo hacen por intereses. No me voy a entretener en eso. No voy a caer en el mismo juego yo también, de estar hablando que aquellos así, que aquellos allá. No, solo estoy declarando el panorama, que no es exclusivo de los tiempos del capítulo 4, de los tiempos de Jesús. No. Si es algo que sigue. ¿Y por qué sigue? Porque los mismos cristianos somos propensos a caer en esa trampa de despreciar a otros. Ya dije las razones y podría mencionar otras más. No tenemos por qué despreciar a nadie. Los cristianos estamos para sumar, no para restar, mucho menos para dividir. Sumar y multiplicar es el llamado que tenemos de Dios. Sí, este ha de ser de esos que todos en el barco. No, Señor, yo soy claro en mencionar de que los nacidos de nuevo, esos son los que entraremos a la patria celestial. ¿En qué quedamos? No, es que permítame. Dentro de los nacidos de nuevo es que se da este problema. Siempre han habido y siempre habrán. Hay y habrán.
personas que no pueden amar a su hermano porque no piensa igual a ellos, porque ve las cosas bajo otro ángulo. Pero el Señor los ha perdonado, el Señor los ha lavado con su sangre preciosa. La envidia está siempre presente. Entonces, por eso es que Jesucristo dice que salió de Judea, se fue a Galilea otra vez, le era necesario pasar por Samaria y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, un lugar histórico. Sicar es un lugar histórico, pero toda esa historia los israelitas la habían tirado a la basura. Dice una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí está. Tiene una historia ese lugar. Muchos cristianos tienen historia de haber hecho la obra del Señor. Ya hasta murieron y todavía hay quienes se atreven a hablar mal de ellos. Siervos, predicadores, evangelistas. Fulano de tal. Sí, no, sí. Reunió multitudes, ganó miles de almas, pero dicen que fumaba. Que el Señor lo reprenda, esas lenguas. Que el Señor lo reprenda. Fulano de tal. Sí, fue un evangelista. No, sí, yo lo vi. Y sí, mucha gente, cuánta gente se convertía. Yo he oído cosas que hablan algunos insensatos acerca de Gigi Ávila, por mencionar un ejemplo para que me entienda. Un hombre que merece todo nuestro respeto y reconocimiento. La gloria sea para Cristo. Merece todo nuestro respeto y reconocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque fue un hombre que Dios usó de una manera tremenda. Se entregó de una manera tremenda a la obra que el Señor lo puso a hacer. Se entregó. Y todavía hay mediocres, ignorantes, que se atreven a señalarlo. Ya partió, ya está en la gloria de Dios. Y todavía hay quienes hablan de él. Ya no digamos de los vivos, de los vivos, digo, de los que todavía viven, siempre. Dice la Biblia, óigalo por si no lo sabe, dice la Biblia, toda obra de excelencia en una persona llama, atrae la envidia de los demás. Esa es la verdad. Somos dados, y permíteme y perdóneme que los incluya a todos, pero si se fija también estoy hablando de mí. Somos dados, tenemos una naturaleza inclinada a buscar paja en el ojo de nuestro hermano. Sí, un buen hermano, pero yo le alcanzo a ver algo de su pajita ahí en el ojo. Ya sabes lo que Jesucristo dijo al respecto. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte esa paja que tienes en el ojo, esa mota, como usted le quiera llamar, sin quitarte la gran viga que está en ti? ¿Cómo pretendes hacer eso? Jesucristo lo dijo, no es con Cristo. Yo solamente estoy basándome en lo que estoy leyendo en las Sagradas Escrituras. Pero esa es la realidad. Pero bueno, dejemos ya eso y veamos cuál tiene que ser nuestra actitud para entender que tenemos que superar esas barreras que el diablo ha puesto en el corazón de tanta gente. Superemos esas barreras. Acerquémonos a los samaritanos de estos tiempos. Y no importa que ellos también nos aborrezcan. Y que con eso, con que aborrecieron a mi bendito y glorioso y perfecto Salvador Jesucristo, ¿qué tiene raro que me aborrezcan a mí?
pero yo les voy a dar amor. Yo les voy a dar amor porque son, por lo menos, son criaturas de Dios. Por malo que sea, piense en el peor personaje que usted tenga, del que usted tenga conocimiento. Por malo que sea, no lo maldiga, pues porque es mínimo criatura de Dios, criatura de Dios, que todavía no es hijo de Dios. De esos señores nos encargaremos nosotros, colaborando con el Espíritu Santo, para que esas personas se conviertan a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Déjame decirle que debemos de hacer todo lo posible por atraer a los hipócritas, a los perdidos, a los arruinados, a los delincuentes, traerlos a Cristo. Jesucristo no vino por gente buena. Y si no, pues véase usted y véame a mí. Aquí estamos en la fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el santo nombre de Cristo. Bendito sea el santo nombre del Señor. Que el Señor vino y lo dijo claramente: yo no he venido por sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Ves maldad en los demás? Pues alúmbrales, muéstrales tu luz de amor. Tu luz de amor, mi hermanito. Aquí lo que vemos es que Jesús se lleva a los discípulos, y ya lo dije, ya me imagino la carita de los discípulos, al ver que el Señor no solo llega, sino que se sienta, no lleva prisa. Bueno, está cansado. Eso dice aquí, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, cansado como está. Se sentó junto al pozo. Y luego señala la hora. Era como la hora sexta. En la forma de contar de esos tiempos, eran las 12 del mediodía. Eran las 12 del mediodía. Entonces el Señor ha recorrido una larga distancia, pleno día, pleno calor, y entonces Él está cansado. Esa es una muestra incidental de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Estaba en Él la doble naturaleza. ¿Cuál era? La divina y la humana. Perfectamente en Él. 100% humano, 100% divino. ¿Cómo es posible eso? Pues sí que así es. Yo no le puedo decir 50 y 50, no. 100% divino, 100% humano. ¿Cómo se demuestra eso de que es humano? Que se sentó, cansado como estaba, junto al pozo. Era como la hora sexta. Por lo que vamos a seguir leyendo, si estaba cansado, podemos decirlo abiertamente. Y tuvo sed. Tan humano, mi Señor, que tuvo sed. Tuvo sed. Óigame, pero aclaremos una cosa. El Dios que hizo los mares, las fuentes de las aguas, tuvo sed. Tuvo sed. ¿Y qué le costaba? El Dios que abrió, que le dijo a Moisés que golpeara una peña y de ahí brotó borbollones de agua. Ahora Él tiene sed. ¿Qué le costaba hacer un milagrito? Él nunca hizo un milagro a favor personal. Él hizo milagros. Juan dice que si se anotara todo lo que el Señor hizo, no cabrían los libros en toda la tierra. Sí,
pero todos a favor nuestro, nunca a favor de él. ¿Se acuerdan? Cuando tuvo hambre, el diablo le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Arregle ese problema, tú lo puedes hacer, por supuesto que lo puedes hacer. Vamos, hombre, si eres el Hijo de Dios, puedes hacerlo. Claro que podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por la razón que ya les puse. Él vino a servir, no vino a servirse. Ojo con eso. Él nos llama a servir, no a servirnos. A veces las personas se acercan a uno y le dicen: hermano, yo quisiera regalarle un refresco. ¿De cuál quiere? ¿Quiere café? ¿Quiere un refresco? ¿Sabe qué les digo yo? Siempre mi respuesta ha sido: lo que Dios ponga en su corazón está bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy para ser servido. Tú y yo no estamos para ser servidos. Tú y yo estamos para hacer la obra de Dios, para servir a los demás. Si la gente de su corazón llega y te da un vaso de agua fría, gloria a Dios, gracias. Se acabó. Me lo tomo. Excelente. Excelente. Una hermanita muy respetada, muy respetable, un día me llamó y me dijo: hermano, ¿y usted me permitiría, y está allá en el norte, y usted me permitiría enviarle una ofrendita? ¿Cuál cree que fue mi respuesta? Yo agarro de 500 para arriba. No, señor, no, eso es lo que quisiera el diablo que yo hiciera. Mi respuesta fue: mire, hermanita, si el Señor ha puesto algo en su corazón, hágalo. Pero de veras usted lo va a recibir. Hágalo, hermanita. Si Dios se lo ha puesto, hágalo. Hágalo. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque hace muchos años, cuando empezaba yo en la obra de Dios, yo no aceptaba ofrendas. Hasta que un día vino una ancianita y me dijo: hermano, siempre que alguien llegaba y me daba alguna ofrendita en los tiempos del Colón, yo les decía: venía, hermano, esta ofrenda es para usted. Gracias, hermano. Gracias. Póngala allí en el ofrendero. Entonces, los primeros que llegaron se confundían, pero lo hacían, como es lo que yo les decía, lo echaban en el ofrendero. ¿Cuál era mi idea? Que se ingresara a la tesorería de la iglesia, que por cierto era una iglesia pequeñita, que ingresara allí. Hasta que un día llegó una ancianita y me dijo: hermanito, yo quiero darle esta ofrenda al final de un culto. Igual, yo le dije: hermanita, gracias, muy amable, échela ahí en el ofrendero. Y ella se quedó con la ofrenda así: hermano, yo quiero darle esta ofrenda. Sí, hermanita, ya le entendí, échela ahí. Hermano, me dijo, si yo le estoy dando esta ofrenda porque Dios puso en mi corazón dársela a usted, no me robe la bendición. Padre eterno, esta ancianita me dio una lección que yo necesitaba aprender. ¿Cuál fue? De que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su santa voluntad. Y cuando una persona da un vaso de agua fría, que es algo tan sencillo, dice la Biblia que Dios es el que ha producido así el querer como el hacer en esa persona y que Dios se lo va a recompensar. Eso lo dijo Jesucristo. El que dé un vaso de agua fría a uno de mis pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los que servimos. Los que servimos. Si dan un vaso de agua fría a uno de mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Oiga, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Entonces uno aprende la lección. Pero fíjese, uno debe dejar que sea el Señor Dios Todopoderoso el que ponga el sentir en las personas. Muy bien, Jesucristo, el asunto es que el dador de la vida tiene sed. Tiene sed. Y pudiendo hacer que brotara de aquel pozo
un buen poco de agua. O pudiendo haber hecho milagrosamente que recibir en su boca sagrada agua. No, él así se queda. Él espera. Se sentó junto al camino, junto al pozo, era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria, versículo 7. Vino una mujer de Samaria. Mire, ese fue otro problema, o era otro problema. Ningún israelita de esos tiempos se paraba a hablar con ninguna mujer en público. No. Era contra la ética y era pecado. Era pecado, así lo tomaban los legalistas, por supuesto. Tan así que a los habían fariseos que le llamaban fariseos moreteados. ¿Y sabe por qué? Porque cuando a lo lejos veían venir una mujer y ellos iban en el camino, ya sea en una ciudad o en el campo, ellos se tapaban los ojos y así seguían caminando. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Lo lógico, que por no ver a aquella mujer se tapaban los ojos. Y sucedía que tropezaban, se caían, se golpeaban contra una pared, se golpeaban contra un árbol. Andaban todos morados. Pero eso era su orgullo, de que la gente viera que andaba todo morado por evitar mirar a una mujer. Fariseos, hipócritas, ellos siempre fueron así, hipócritas. Entonces la costumbre, pero era por esa costumbre. Ni con la esposa podían pararse a platicar en la calle. No era ético, era hasta pecado. Y esta mujer llega allí, entonces allí se van a dar dos problemas. Número uno, que no puede un hombre platicar con una mujer en un lugar público. Número dos, que ahí hay una samaritana y un judío, enemigos acérrimos. No hay trato, no hay relación, no hay comunicación. La mujer, yo me imagino acercándose y viendo a lo lejos que hay un hombre allí en aquel pozo. Y entonces, ¿cómo voy a hacer? Vengo desde la ciudad y he caminado y ahora resulta que hay un hombre. Bueno, a mí qué me importa haber dicho esta mujer, porque esta era una mujer, voy a decir, un poco libertina. Vino sola, fíjese, vino sola. Normalmente las mujeres caminaban en grupos de mujeres. A una hora no muy usual, pues sí, la hora del calor. Normalmente las mujeres iban en la tarde o muy temprano a traer agua a un pozo fuera de la ciudad. No existía servicio a domicilio de agua. Entonces, esta mujer llega a esa hora. ¿Por qué? Posiblemente se sentía juzgada, marginada, rechazada. ¿Por qué? Porque llevaba una vida bastante libertina. Ella ya era una mujer de edad madura y de mala reputación. Más adelante vamos a ver por qué. Era bastante frívola. Se atreve, por lo que vemos, se atreve a hablar con extraños. Pero dentro de ella hay una sed también, una conciencia sedienta, necesitada de algo mejor. Ella había buscado en los placeres de este mundo la felicidad. Pero a estas alturas esa mujer ya se convenció de que no es ese el camino, pero no halla el camino. Ya probó con religión, era samaritana. Ahí en el monte Gerizim se había edificado un templo, pero hacía bastantes años el templo había sido destruido, pues se habían quedado adorando en el monte Gerizim. Y de nada le había servido. Su vida estaba arruinada. Y ella se acerca al pozo pensando, bueno,
¿Qué me importa a mí que sea un hombre? No me importa. No me importa. ¿Y Jesús qué piensa? ¿Qué cree usted? Jesús la ve venir. Es samaritana. Jesús sabe que es una mujer inmoral. Ahí lo vamos a ver otro día. Es una mujer inmoral. Él lo sabe. Pero él no dice, vienen, ¿qué van a decir de mí si ven que permito que esa mujer se acerque y viene para el pozo? Él está sentado junto al pozo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues le voy a decir que lo que debió de haber hecho según la óptica religiosa de sus tiempos: levantarse, mostrarle el más fuerte desprecio y alejarse. Pero ojo, no lo hace, no se va. Le habla, dice el versículo número 7, y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. ¿Qué puedo yo querer? Así pensaría cualquiera. De un pagano. Yo no necesito de un pagano. Tengo una gran hambre, pero yo no le pido nada. Sí, es que son celosos. Nunca han leído, por lo menos con atención, esta porción de las Sagradas Escrituras. Al mismo Rey del universo, rompiendo esas barreras, rompiendo esos paradigmas, rompiendo esos prejuicios, rompiendo al mismo diablo que los tenía a todos bien engañados en su falsa santidad, porque eso es falsa santidad. Sentirse mejor que otros es falsa santidad. La verdadera santidad es apártate del pecado, pero no del pecador. Acércate al pecador. Esa es la lección que el Señor nos dio. A él no le importaba que lo criticaran. No le importaba el qué dirán los demás. ¿Qué tanto te pareces en eso tú? A Cristo lo que le importaba era hacer la voluntad del Padre. Cuando yo digo que no le importa no le importó lo que dijeran los demás, no me refiero a la frase que usa mucha gente, andando en lo malo. A mí no me importa lo que la gente diga. ¿Qué pues? Si Jesús no le importaba lo que los demás dijeran. No, permítame, no se hunda más en el infierno usted tampoco. A Cristo no le importó lo que los demás dijeran, porque Él andaba haciendo la voluntad de Dios. Esa es la lección exacta. A Él no le importó que judíos y samaritanos no hay relación, no me importa. Pero sí, que no entiendes que los samaritanos son hijos del diablo, no me importa. Pero si son pecadores, ¿qué? Te vas a relacionar, te vas a manchar. Jesús le dice, necesito que me ayudes, dame de beber. Eso encierra esa frase, dame de beber, ¿qué es? Necesito que me ayudes. ¿El Todopoderoso pidiendo ayuda? Sí. Porque aquí Él nos da una clave para acercarnos a los inconversos. No vamos a ganar almas para Cristo si primero no entramos en contacto con esas personas, en conversación, en una conversación sana de esas personas. No, yo cuando encuentro un impío, si yo le hablo de que es un hijo del diablo. Así hablan algunos. Yo les digo que agradezca, que lo saludé. Oye, ten cuidado, porque no estás aprendiendo de Cristo, estás aprendiendo de tus maestros, sin darte cuenta de que esos maestros que te han enseñado eso, están perdidos, son ciegos, están fuera de foco, fuera del enfoque bíblico. Jesucristo
le dice a una mujer inmoral, mujer inmoral, dame de beber. Se va a contaminar. Eso es lo que le sucede a los que no tienen nada. Pero el que es santo es santo. Y puede acercarse, contactar con una persona y hablarle palabras de amor. Mujer, dame de beber. Y luego se explica por si cuál era la condición humana de Cristo. Humana, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces él está necesitado humanamente hablando. Y él hace contacto con esa mujer. Mujer, dame de beber. ¿Qué le preocupaba al Señor? La sed. La sed. ¿Y que no es el Todopoderoso, pues? La sed no solo de agua, la sed de hacer la voluntad de Dios. Voy a llegar hasta aquí. Continuaremos en la próxima ocasión. Pero quiero decirle, llegando hasta ahí, ese es el Cristo que tú tienes en tu corazón. Porque si es el Cristo que tú tienes en tu corazón, entonces tú estás haciendo las obras que Él hizo. Tener misericordia a la gente y atravesar las barreras, romper barreras. ¿Por qué? Para cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho. Pablo lo dijo. Yo doy gracias a Dios porque no fui rebelde al llamamiento celestial. Yo, dice en Romanos, yo desde Jerusalén hasta Ilírico, o sea, de una nación, de una región, hasta otras naciones, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Pero si toda esa gente era pagana, sí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, si tú haces acepción de personas, pues no eres mejor que nadie. No eres mejor que un pagano, que un impío. Odias, aborreces, envidias, criticas. No eres mejor que ellos. Pero si tú estás rompiendo esas barreras y llegándole a la gente, no para hacer lo que ellos hacen, sino para llevarles el mensaje del evangelio, entonces venga esa mano. Es tu corazón como el mío es recto con el tuyo, dijo un hombre. Y el otro le dijo, sí. Entonces súbete a mi carro y mira mi celo por Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Te agradecemos, Señor, todas estas cosas que tú nos hablas en esta hora, porque tú sabes cuántos lo cojo ya se les salió del camino. Y pretendiendo tener un gran celo, están dividiendo tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a digerir estas verdades de tu palabra, estos principios gloriosos que tú nos muestras, que no somos llamados a alinearnos con la religiosidad hipócrita de este mundo, sino que somos llamados a combatir ardientemente por la fe, pero hacerlo llevando tu palabra a los perdidos, a los arruinados, a los que han estado hasta sin esperanza, a los que se sienten vacíos del alma, como mi Señor Jesucristo lo hizo. Dios bendito, ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y que no despreciemos a nadie, mucho menos a tus hijos, Señor, a nuestros consiervos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, porque no dudamos de que en más de alguna ocasión lo hemos hecho. Pero estamos aprendiendo, Señor. Quizá hemos sido lentos para aprender, pero estamos aprendiendo y te adoramos por eso.
En el nombre de Cristo, perdona a aquel que hoy se arrepiente. Lávale con tu sangre bendita, con tu sangre preciosa, Señor. Límpiale, límpiale de toda iniquidad. En el nombre de Jesús, de los pecados que ahora confiesa, límpiale, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro bendito y glorioso Salvador, te lo pedimos. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias. Bendice a cada uno de los que nos han sintonizado. Bendícele, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea de provecho para todos, para creyentes y no creyentes. Sea de provecho, Señor. Y nos ayude a acercarnos más a ti. Por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, antes de finalizar este programa, queremos mencionar los nombres que alcanzamos a anotar de las personas que nos han estado sintonizando. Claro, estos solo son una pequeña muestra. Gracias a Dios son muchos más los que se van añadiendo durante el día, viendo las grabaciones, porque no nos pudieron ver en directo, pues a ellos también nuestros saludos. Pero voy a mencionar lo que hemos anotado. Benjamín Torres, que hace su comentario. Dios le bendiga, dice, felicidades por su programa. Silvia García, que también nos da una bendición. Verónica de López, que también hace un comentario. Nayelita Luna, Estelita Aquino. María Erazo, que dice, saludos, pastor, bendiciones, saludos desde California. Gracias a todos los de California, hermanos y amigos de California, va nuestro saludo. Bendito sea el nombre de Cristo. También Ana Luz Fermán de San Miguel, Mirna Benavides, Rosa Jiménez Trejo. Y tenemos aquí unas peticiones por las cuales vamos a orar. También está Dani Fuentes, Daisy de Cruz. Y un saludo también ahora a la familia Salazar, que nos está sintonizando en Australia. Dios les bendiga. Entonces vamos a hacer unas oraciones aquí por estas personas por las cuales se pide oración. Oremos y con esto vamos a finalizar. Gracias por habernos sintonizado, pero únase con nosotros en este último minuto de oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, también por las personas que tienen fe en que tú oyes nuestras oraciones. Tienen fe en tu poder santo, Señor, en tu misericordia, en tu poder para sanar. Y todas estas peticiones son por sanidad. Estas vidas son las que piden, Señor, para que tú les sanes. Mirna Pineda, Mirna Benavides, Raquel Maravilla, Sofía López, Pati Orellana. Padre, en el nombre glorioso y bendito de Jesucristo, te rogamos, sana a cada una de estas personas, Señor. Sánales, sánales. Manifiesta tu poder glorioso, tu poder bendito, Señor, a favor de estas personas. Sea cual sea la enfermedad, la reprendemos en esta hora por el poder de la sangre bendita de Jesucristo nuestro Señor. Y aquellos que no nos alcanzaron a escribir, aquellos que están necesitados también y están pensando que no pudieron comunicarse, pues también a ellos atiéndele, Señor. Tú conoces su lucha, su necesidad. Dios mío, también a ellos respóndeles, Padre, y todo sea para la gloria de tu nombre. Ponemos en tus manos también a todos los que nos sintonizaron. Bendíceles abundantemente, Señor, y que tu palabra, Dios mío, sea guía para todos nosotros. Por Cristo nuestro Salvador y nuestro Dios, a ti sea la gloria por la transmisión de este programa. Amén y amén.